nuevo comentario escatológico al libro del Apocalipsis. Es el 6º comentario y hoy voy a hablar de los signos de los tiempos en la naturaleza, específicamente de los signos en el Sol y los astros, siguiendo el esquema que veíamos antes, que en la Sagrada Escritura, antes de llegar al Apocalipsis, hay mucha información ya. Hoy voy a irla mezclando con la que nos da el Apocalipsis. En cualquier caso, todo lo que lo que dice la Sagrada Escritura sobre la naturaleza se ajusta a 3 principios básicos en su comportamiento. El primero lo dice el libro de la sabiduría, dice: la creación, sirviéndote a ti, su hacedor, se embravece para castigo de los inicuos. O sea, es servidora de Dios, que es quien la ha hecho. Y cuando la naturaleza va contra el hombre, va contra los inicuos. Y entonces, sirviendo a su hacedor, se embravece para castigo de los inicuos. Segundo principio es: no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Dice Dios, se lo dice a Noé al salir del arca. Y por último, el tercer principio es: los cielos y la tierra presentes están reservados para el fuego, que dice San Pedro en su carta. Con estos 3 principios básicos, pues sabemos un poco los límites en donde se van a mover pues todos los signos de la naturaleza en la escatología. Entonces, la creación, sirviéndote a ti, su hacedor. Seguimos esto, pues los signos de la naturaleza que vamos a ir viendo en la Sagrada Escritura son: primero, los astros, tanto el Sol como la Luna como asteroides. Segundo, la Tierra como planeta, hablando pues de los temas de inclinación del eje en el pasado, en el futuro. La velocidad de traslación y las estaciones y los terremotos. Luego hablaremos del agua, tanto en el mar como hablando de su nivel y de la inercia, de los ríos, de la lluvia, del granizo, de la falta de lluvia, que es la sequía, del fuego, de los rayos, de los truenos y por último de las plagas y enfermedades. Todas estas cosas iremos viendo. Hoy solo voy a ver el tema de los astros, el primero. Entonces, por ejemplo, en las plagas de Egipto hay 3 días de oscuridad. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y que sobrevenga sobre el país de Egipto una oscuridad tan densa que se pueda palpar. Extendió pues Moisés su mano hacia el cielo y sobrevino una oscuridad muy densa sobre el país de Egipto durante 3 días. No se veían unos a otros durante los 3 días y no pudieron moverse de donde estaban. En cambio, los hijos de Israel tenían luz en sus poblados. De nuevo, este es el primer principio. La creación se trabaja contra los inicuos, pero deja aquí, como se puede ver, pues a los hijos de Israel tenían luz en sus poblados. En el Apocalipsis vuelve a aparecer la oscuridad en la 5ª copa, luego lo veremos, y los 3 días de tinieblas son comunes en las revelaciones privadas en las cercanías del castigo, o en el propio castigo. Bueno, pero esto ya estaba en la Sagrada Escritura, ya es un fenómeno que ocurrió. Hay una serie de profecías sobre el comportamiento del Sol en el futuro. Dice: el día de Yahvé, hemos visto la diferencia que hay con el día del Señor, viene implacable, cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya. Esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna. Este dato de estar oscurecido el sol es muy común y con las cosas que se están observando hoy, como vamos a ver, muy preocupante. El sol se cambiará en tinieblas
y la luna en sangre, ante la venida del día de Yahvé. Esto dice el profeta Joel también. Y San Marcos y San Mateo dicen: el sol se oscurecerá otra vez. Esto es como la luna no dará su resplandor. Y San Lucas dice: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Bien, aquí tienen un gráfico del número de manchas solares desde ahora, aquí es desde 1985. Y estos son ciclos de 11 años, llegando al máximo de actividad, el mínimo de actividad. Bueno, por lo que se está viendo es desde el año 1985 es que estos ciclos están disminuyendo la actividad total del Sol. Y si lo llevamos incluso más atrás, al año 53, pues vemos que hay un claro descenso del máximo de actividad solar. Tanto que en este momento se habla de que podemos estar enfrentándonos a un nuevo gran mínimo, entendiendo por gran mínimo una situación en donde no hay manchas solares y eso en la Tierra se tradujo en una gran etapa de frío, se llama el mínimo de Maunder en el siglo XVII. Por ejemplo, donde se helaba en los inviernos el río Támesis. Y se podían tener allí, en el río Támesis, pues los mercados, porque aguantaba perfectamente. Bueno, aquí tenemos imágenes del observatorio Solar Observatory de la NASA, en la longitud de onda 304 Armstrong, que es una longitud de onda inferior a las visibles. Lo interesante es que estas imágenes están sacadas con un año de intervalo de cada una, con el mismo instrumento. Y vean ustedes cómo está en esta longitud de onda disminuyendo, habiendo un oscurecimiento progresivo solar. El máximo solar fue entre el 2013 y el 2014. Y sin embargo, fíjense que el 2013 es más brillante que el 2014, independientemente de que se está subiendo teóricamente en la actividad solar. En realidad, pues se está recibiendo menos longitud de onda en esta, menos intensidad en esta longitud de onda. Pero además, si vamos a las imágenes de los dos siguientes años, vean ustedes cómo esto sigue disminuyendo drásticamente, tomadas con un año siempre de distancia estas imágenes. Estas son las últimas, la última que se tomó, en donde prácticamente el Sol está apagado comparado con la de hace tan solo 5 años. El Sol se oscureció. Aquí tenemos otro ejemplo, tomado 3 años antes y 3 años después del máximo del ciclo solar. Estamos en el ciclo solar 24. Para otra longitud de onda, 211 Armstrong. Fíjense cómo antes de llegar al máximo, que teóricamente debería ser igual cuando desciende que cuando asciende, pues hace pues en el año 2011 pues el Sol tenía muchísima más luminosidad en la superficie, muchísima más actividad, y que hoy, que prácticamente apagado. Y no solo eso, sino también, fíjense en la corona solar, el tamaño que tiene ahora, en el 2017, y el que tenía en 2011. Estando ambas imágenes a equidistantes del máximo de actividad solar. Bien, en la Sagrada Escritura también se habla de un eclipse de 3 horas en la muerte del Señor. Era ya alrededor de la hora sexta y toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona.
Esto indica que es un eclipse inusual de un astro, porque el día 3 de abril del año 33, que murió nuestro Señor, hubo un eclipse total de luna. Luego es imposible que el eclipse lo produjera la luna. Tuvo que producir, la luna está en el otro lado de la Tierra cuando hay eclipse de luna. Por tanto, tuvo que aparecer otro gran astro que proyectó su sombra sobre la Tierra durante 3 horas. Entonces, esto lo describe María Valtorta, habla de un sol extraño rojo, de un color amarillento rojo de fuego. Y también lo describe Ana Catalina Emmerich, que dice: el disco de este cuerpo, vi un cuerpo oscuro que lo cubrió enteramente. Entonces, pues claramente eso se llama un eclipse. El disco de este cuerpo era un amarillo oscuro, que estaba rodeado de un círculo de fuego. Y las estrellas aparecieron despidiendo una luz ensangrentada, por lo propio de un eclipse. Y ensangrentada porque esto va con una serie de polvillo rojo, que era el que pues se metía en el ambiente. Además, en el futuro hay una profecía de una señal no previsible en la Luna, de un comportamiento dispar del Sol y de la Luna, lo mismo que en este caso del Sol. O sea, aquí es imposible que ocurra el causante del eclipse sea la Luna. Pues ahora también está diciendo, porque el Sol se cambiará en tinieblas y la Luna en sangre ante la venida del día de Yahvé, grande y terrible, dice Joel. Por tanto, esto está muy claro que se va a repetir la situación del tiempo de nuestro Señor. Y dice: seguí viendo, cuando se abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. Esto ya es del Apocalipsis, y el sol se puso negro, como un paño de crin, y la luna toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, sobre cómo se desprenden los higos verdes de la higuera agitada por el vendaval. El cielo se replegó, lo mismo que se enrolla un libro, y todos los montes y las islas fueron desplazados de su sitio. Bueno, para que esto se produzca tiene que haber un astro que se ponga entre la Tierra y el Sol. Hablemos de una enana marrón, hablemos de lo que queramos, pero tiene que ser suficiente para tapar al Sol y a su vez que dé un empujón al eje de la Tierra que produzca el vuelco de los polos, para que se produzca eso de que el cielo se enrolló. Entonces el Sol va a estar eclipsado y se producirá una luz suficiente para que la Tierra, para que la Luna también esté de tono rojo, eclipsada. Y en este momento, pues el cielo se enrolló, como un libro que se desenrolla. También habla el Apocalipsis en el futuro de un impacto de un asteroide que llama Ajenjo. Tocó la trompeta del tercer ángel. Entonces cayó del cielo una gran estrella que ardía como una antorcha y alcanzó a 1/3 de los ríos y de las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo y 1/3 parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Ajenjo en ruso se traduce Chernóbil, por tanto esto de amarga puede significar perfectamente radioactividad. Probablemente puede ser que caiga esta estrella pues en un lugar de almacenamiento o de producción de energía radioactiva. El resultado es que se contamina de radioactividad, de amargura. Y entonces pasa lo mismo que pasó en el Éxodo. Moisés hizo partir a Israel desde el Mar Rojo y los condujo hacia el desierto del sur. Caminaron durante 3 días por el desierto sin encontrar agua, hasta llegar a Mará, pero no pudieron beber el agua de Mará porque eran aguas amargas. De ahí viene el nombre de Mará. El pueblo entonces murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber?
Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un trozo de madera. Moisés lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. O sea, arrojando un trozo de madera, un madero. El madero hoy en día es la cruz. Por tanto, hay que pensar que también en el próximo futuro, cuando las aguas sean radiactivas, se podrán probablemente beber pues poniendo algún objeto sacramental, una cruz, etc. Bien, y por último, pues hablando del sol, pues en el Apocalipsis se dice varias veces que abrasará y que habrá tinieblas. Dice, el cuarto ángel vertió su copa sobre el sol y se le permitió abrasar a los hombres con fuego. Fueron abrasados los hombres con un gran ardor y blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene la potestad sobre aquellas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto vertió su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó en tinieblas. Otra vez el sol se apaga. Y se mordían las lenguas de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de su dolor y de sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Pues ya ven ustedes que la creación, la naturaleza, se vuelve contra los impíos. Pues nada más, en el próximo, les espero en el próximo comentario. Aquí tienen esta realidad ya. No hay que esperar de ver cómo el sol se está oscureciendo. Que esto no significa que dé menos calor ni más. Puede dar más calor todavía. Muchas gracias por su atención.